Gerencia educacional vista desde la interculturalidad. Luis Carlos Núñez y Jaime Andrés Araki. ¿Qué es la interculturalidad y cuál es su significado e importancia en el proceso educativo? Hay una nueva atención a la diversidad cultural. Confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. Sabemos que la interculturalidad significa entre culturas. Esto nos da a entender que es un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos. Esto no es simplemente un contacto entre culturas, sino es un intercambio que se establece entre ellas. La cultura tradicionalmente se ha concebido como el conjunto de prácticas, valores y principios que guían y rigen a una sociedad. ¿Qué busca la interculturalidad? Busca trabajar e intervenir en las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad. La relación entre culturas de manera positiva, creativa, sin perder su identidad. Las relaciones de interculturalidad, identidad, unidad y diversidad es inseparable de la cuestión de la identidad. El hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas requiere un autoconocimiento de quiénes son. La interculturalidad es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad. Sabemos que la familia es parte fundamental en la formación del individuo. Esta formación se convierte en el cimiento que sostiene la identidad humana. De acuerdo a los valores y principios impartidos en el hogar, así será el niño interpretando y codificando la información impartida en la escuela y en la sociedad. El modelo de educación étnica imperante en Colombia. Del 30 de diciembre a 1980 y del 30 de diciembre a 1991 hasta 1991, en la Constitución se reconoció la diversidad étnica y cultural del país. Por ello, solo a partir de ese momento empieza a darse un reconocimiento político, social y académico de dicha situación. Si bien es cierto, desde 1980 se reconoció que el indígena tenía una comisión diferente y por ello era un sujeto imputable del derecho penal. Ello se dio no por la conciencia de que sus costumbres fuesen diferentes y por tanto su comportamiento también, sino porque se le consideraba un ser inferior e incapaz de comprender la normativa existente. La interculturalidad en el sistema educativo. Este es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana. Allí es donde todos somos receptivos a incluir esta interculturalidad como elemento básico. Esto implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva del respeto y equidad social. Para que la educación sea realmente intercultural, es preciso que todas las culturas implicadas en el proceso educativo se den a conocer y se difundan en términos equitativos con maestros indios, afros, hispanohablantes y extranjeros, contemplando en los contenidos curriculares los múltiples elementos de conocimiento y sabiduría de las diferentes culturas. La interculturalidad en el aula. Gracias a los fenómenos migratorios, nuestra sociedad está viendo enriquecida por las diferentes culturas que llegan a los distintos territorios del mundo. De esta forma, vivimos en un espacio cada vez más heterogéneo y caracterizado por una gran diversidad. A pesar de ello, este hecho puede desencadenar algunas ocasiones situaciones de racismo o xenofobia. Por lo tanto, el centro educativo en sí como el profesorado debe estar preparado para afrontar y remediar los posibles casos de discriminación en el aula. Tenemos en la educación intercultural diferentes fines generales de la educación intercultural.
Esta intenta extender esa relación en la tarea de construir sociedades realmente plurales y equitativas. Sabemos que los pueblos indígenas han sobrevivido a pesar de verse obligadas a negar constantemente los núcleos centrales de su identidad, pero esto los han llevado a apropiarse de elementos de las otras culturas más reconocidas en lo concierto de las naciones en un proceso de colonialidad a partir de la cultura dominante. Entonces acá tenemos que el problema de la política educativa instrumentada por el Estado hacia los pueblos indios se ubica en que la escuela ha sido quizá una de las instituciones donde se han advertido con más claridad los esfuerzos por homogeneizar al país, para fortalecer y legitimar las identidades culturales, promover un ámbito de aprendizaje, desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y contribuir a la búsqueda de la equidad social. Una de las actividades para fomentar la inclusividad en el aula es introducir contenidos interculturales de manera transversal, promover las relaciones grupales y emplear estrategias socioafectivas y morales en la educación de valores. La función del profesor y el centro educativo. Tenemos que la formación del profesorado en la educación intercultural es imprescindible para promover los objetivos propuestos por la misma. Dicha formación no ha de ir dirigida únicamente al equipo docente, sino que todos los miembros de la comunidad educativa son fundamentales para conseguir el correcto fomento de la atención a la diversidad cultural presente en el día a día de los centros escolares. Una de las ventajas de la interculturalidad en el aula: enriquecimiento cultural, el desarrollo de habilidades interculturales, reducir los estereotipos y perjuicios, promoción de la equidad y la inclusión, promoción de multilingüismo y fortalecimiento de la identidad cultural. Etapas de la comunicación intercultural que las dividimos en estado, que consiste en ignorar las diferencias, representado por actitudes del tipo lo nuestro es lo mejor. La etapa 2 está en el estado de conciencia de la diferencia, alcanzando gracias al contacto intercultural, a la comunicación y a la observación. Los demás tienen formas de actuar diferentes. Y la etapa 3, estado de tolerancia, que respeta el hecho de que los demás son diferentes, sin aplicar juicios de valor. Y en la etapa 4, estado, que consiste en aceptar, valorizar, utilizar positivamente la diferencia, trabajemos juntos de forma común y enriquecedora. Podemos concluir con que es fundamental fomentar el respeto, la tolerancia y el entendimiento mutuo entre los estudiantes. Esto contribuye al desarrollo de habilidades sociales, amplía las perspectivas, enriquece el aprendizaje y prepara a los estudiantes para ser ciudadanos globales. La interculturalidad no solo beneficia a nivel individual, sino que también fortalece a la cohesión social y promueve una convivencia pacífica en la sociedad, para promover y garantizar una mayor unión. Muchas gracias por su atención.